como servicio público y subsidios del Estado. Ahí está, no me hacía caso. Bueno, el transporte es un conjunto de procesos, como ven ahí, y para que haya transporte hacen falta 4 cosas: una infraestructura, un vehículo, un operador y los servicios anexos. Van a ver ustedes que ahora hay una cantidad de cosas muy interesantes, pero acuérdense de esto: hace falta una infraestructura, un vehículo, un operador, no solo el que opera la máquina, sino también el administrador, mantenimiento, y los servicios. El transporte, como muchas otras cosas, se maneja a través de la oferta y la demanda. Cuando se estudia un sistema de transporte nuevo, de cualquier tipo, se analiza eso, la oferta y la demanda, ¿no? Como dice ahí en esta transparencia, y como ustedes van a poder acceder también a la publicación que hemos elaborado, para que el sistema sea eficiente, es deseable que la demanda utilice el máximo de la infraestructura existente. Carlos. Perdón, no sé si... Yo tampoco... Hola. Siento... vos tampoco escuchás, Flor. Carlos, se cortó el sonido. Y se le desconectó. Bueno, se ve que hoy en Trelew están con problemas de conectividad. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, a ver. Vamos, esperemos un segundo a ver si se conecta de nuevo Carlos, y si no, le vamos a pedir a Juan Manuel que tome la palabra, o a Raúl, a cualquiera de los dos. Si querés lo llamo mientras, a ver si... Comenta en el chat que va y viene el internet. Ahí está Carlos de nuevo. Aprovechamos para recordarles que se acrediten mientras se hace el huequito. Claro, sí. Pero ahí está, Carlos, estás con el micrófono cerrado, pero ya estás de nuevo. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora Sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, justamente estaba hablando de esto, ¿no es cierto? Del tema de cuando hay la infraestructura es escasa y la demanda es mucha. Por eso nos hemos colgado en este momento. Les pido disculpas. Bueno, los medios normales de transporte son estos que ven acá. Muchos son conocidos: ferrocarril, barco, carretera, avión y ducto. Acá hay una ampliación del listado. Hoy la conexión de datos es una forma de transporte, por supuesto, se transportan datos. Hay muchas otras cosas, como ven en este pequeño listadito. Tal vez el tema de los ductos sea lo más interesante. Acá ven en esta fotografía un ducto. Puede ser un oleoducto, puede ser un gasoducto, un poliducto. En la ciudad de Bahía Blanca hay un poliducto. Puede ser un electroducto. Estos son electroductos, o sea, son ductos por donde se transporta energía. Y las leyes en las cuales se maneja el transporte de energía son similares a las de, por ejemplo, la cantidad de vehículos que pueden transitar por una autopista, aunque parezca increíble, ¿no es cierto? Esto que tenemos acá, no sé si lo alcanzan a ver, es una transparencia que bajé de Camesa, que es el distribuidor de energía eléctrica en la Argentina, que muestra la red de
de electroductos que hay en la República Argentina. Como ven, es muy completo, y si se observan, yo sé que cuesta un poquito verlo, pero ven que hay una interconexión con los países limítrofes. Nuestros electroductos están conectados con otros de Chile, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay. Es una red muy extensa. Hasta no hace mucho la Patagonia no pertenecía, estaba en un sistema cerrado, aparte del resto del sistema interconectado nacional. Desde que se hizo la línea de 500.000 voltios que parte de Choel, atraviesa Río Negro, Chubut y Santa Cruz, la Patagonia, salvo Tierra del Fuego, está conectada al sistema interconectado nacional. Todo eso se maneja desde una central gigantesca que hay en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, cerca de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que si algún día tienen la oportunidad de visitar se van a llevar una sorpresa, porque es algo verdaderamente alucinante lo que son esas instalaciones. Acá tenemos un ducto de datos. Esto que está haciendo esta gente en la foto de abajo, están acomodando el cable submarino, un cable submarino de fibra óptica. Hoy el mar está surcado por muchísimos miles de kilómetros de fibra óptica. Acá tienen la red de transporte de datos por fibra óptica del Cono Sur. Son todos caños que van bajo el mar. El que ingresa en la Argentina ingresa por un balneario que hay en la provincia de Buenos Aires que se llama Las Toninas, que casualmente en estos días están colocando un segundo cable submarino para mejorar la conectividad. El resto de la conexión es por tierra. Fíjense que a la altura de Mendoza también tenemos una conexión con el cable que viene por el Océano Pacífico, a través de Chile, y también tenemos una conexión con Brasil, una importante conexión de fibra óptica por el lado de Brasil. Bueno, lo más interesante sería, nos vamos a enfrascar, como no tenemos mucho tiempo, en el tema del transporte de mercaderías. El transporte de mercaderías se puede hacer, hoy se hace mucho con los famosos contenedores, que ustedes los habrán visto. Los contenedores, se imaginan, ¿no? Esas latas prismáticas que hay de 20 pies y de 40 pies, son los más usados. Los de 20 pies son más o menos unos 6 metros de largo, los de 40 pies son de 12 metros de largo. Se utiliza una unidad que es el TEU, ahí lo dice en la transparencia figura, el TEU. El TEU en inglés son las iniciales de unidades equivalentes a 20 pies, 20 feet equivalent unit. Y FEU es 40 feet equivalent unit, o sea, son unidades equivalentes a contenedores de 40 pies de largo. Normalmente la gran mayoría de la mercadería que se distribuye en el mundo hoy se hace a través de contenedores. También se puede llevar a granel. La Argentina exporta muchísimos granos a granel. La soja no se exporta en contenedores, se lleva a granel o en pallets. Abajo de todo en este listado figuran los RoRo y los RoPax. Los RoRo son unos barcos que se llaman roll-on, roll-off, que permiten. Ahora volvemos para atrás. Este es un RoRo. Fíjense, es un barco que tiene una rampa a 45 grados donde los vehículos ingresan y salen. Estos barcos circulan mucho por el río Paraná, porque sobre el río Paraná, cerca de Rosario, hay varios puertos por donde se exporta la producción automotriz argentina. Ustedes saben que la mayor parte de la producción automotriz argentina se exporta con este tipo de buques. Los RoRo. Los RoPax son aquellos que además de llevar vehículos pueden llevar personas, por supuesto, ¿no es cierto? Vuelvo rápidamente para atrás. Las cargas pueden ser paletizadas con pallets. Está el e-commerce. El e-commerce es todo lo que es el comercio electrónico, que hoy está muy de moda. Cuando uno compra algo por internet, de algún modo aparece. En algunos países está muy avanzado. Habrán visto ustedes noticias bastante simpáticas de pequeños robotitos que te traen la carga a tu casa, o un dron. Las cargas ahora en algunos lugares de Estados Unidos se distribuyen mediante drones, aunque parezca increíble, y supongo que ese es el futuro, ¿no es cierto? Acá tienen las dos formas. Esto tal vez sea uno de los puntos claves de esta charla, que no la voy a poder ampliar demasiado, pero los invito a que ustedes lo hagan.
que es el transporte intermodal comparado con el transporte multimodal. Básicamente el transporte intermodal permite que, si yo voy a transportar una carga que va a tener distintas etapas, yo contrato las etapas por separado. Contrato a un camionero, después contrato un barco o contrato un tren y después del otro lado vuelvo a contratar. O sea, ese es el sistema intermodal. No se usa mucho. Lo que más se usa es el transporte multimodal, que es el que está a continuación, que tiene una serie de ventajas, donde yo contrato el transporte punto a punto. Lleno el contenedor con limones de la provincia de Tucumán para llevarlos a China. El contenedor lleno en Tucumán y precintado es llevado con un camión hasta un determinado punto, después viajará en barco o en tren, y del otro lado cruza todo el océano y en China a su vez vuelve a hacer otro transbordo. La ventaja que tiene este sistema es que se utiliza, si se fijan en el último renglón, ahí dice el FBL. El FBL significa FIATA Bill of Landing. FIATA es la Federación Internacional de Agentes de Carga. Y el FBL es un documento que acompaña el contenedor con la carga, desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Y es como que le va abriendo las puertas. Fíjense que si la carga se transporta con un documento que sea el FBL, el FIATA Bill of Landing, tiene prioridad de paso en las aduanas, por ejemplo. No tiene esperas. Es especialmente apto para mercadería perecedera, ¿no es cierto? Acuérdense, intermodal o multimodal. El intermodal se usa. El multimodal, la gran mayoría de las mercaderías internacionales se transportan por este método. Acá tienen un barco especialmente diseñado para transportar contenedores. Tiene una capacidad de más de 20.000 TEUs, es decir, más de 20.000 unidades equivalentes a contenedores de 20 pies. Este otro barquito, que acá les voy a mostrar, es un barco recientemente preparado en la República Argentina. Hoy puede decirse casi que es el único barco mercante que tenemos en la Argentina, que está preparado para transportar 630 TEUs. Fíjense la diferencia, ¿no? Pero bueno, es todo un logro. Y este barco tiene importancia, ya van a ver. Acá tienen los contenedores más usuales. Acuérdense, pueden ser de 20 pies o de 40 pies, incluso hay algunos que pueden tener medidas intermedias. Por supuesto, hablo de 20 pies, el largo, ¿no es cierto? El alto es más o menos 2,50 metros y el ancho igual. Tienen los que son para carga seca. El reefer, que es el que está a continuación, tiene un equipo de refrigeración. O sea, cuando el contenedor se sube a la cubierta del barco, se lo enchufa a un sistema para abastecerlo de energía para que funcione el sistema de enfriamiento. Cuando el contenedor se baja al puerto, en las plazoletas, hay tótems con enchufes y se enchufa, o sea, siempre tiene refrigeración. Así es como se exporta, por ejemplo, el pescado congelado o la carne congelada a otros países desde la Argentina. Un contenedor que es un tanque cisterna, un flexitank, bueno, hay los que tienen el costado abierto, los que no tienen techo, los que no tienen lados ni techos, para transportar distintas cargas. Este dibujito muestra los puertos marítimos argentinos. Yo podría también mostrar los puertos sobre los ríos, los puertos fluviales. Pero a nosotros como patagónicos nos interesa especialmente el tema de los puertos. Voy a empezar de arriba para abajo. El primer punto celeste es Mar del Plata. El que le sigue es Quequén. Después viene Bahía Blanca, Ingeniero White. El que sigue es San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula, Puerto Deseado. El puntito anaranjado es Punta Quilla, y ya van a ver por qué tiene otro color. El que sigue para el sur es Punta Loyola, cerca de Río Gallegos, y el último es Ushuaia. La Argentina tiene un montón de... Estos son los puertos más importantes. Hay otros no tan relevantes que no los puse en esta imagen. Pero estos son puertos donde pueden ingresar buques de ultramar. O sea que la infraestructura que tiene la Argentina para puertos marítimos es enorme, es enorme. Y los puertos funcionan. Fíjense el puerto de Madryn o el puerto de Comodoro Rivadavia, son puertos que trabajan mucho.
El puntito anaranjado que puse ahí es el puerto de Punta Quilla. ¿Por qué lo destaqué? Bueno, porque ese es el único puerto de aguas profundas que tiene la República Argentina. Es un puerto de aguas profundas sin necesidad de dragado. Ahí pueden entrar buques de cualquier tamaño. La infraestructura portuaria es muy rudimentaria, pero como puerto es excelente. Y tiene otra virtud. A ver si se ubican. Esta es una foto satelital de Punta Quilla. A la derecha de la imagen está el puerto de Punta Quilla, Puerto Santa Cruz, comandante Luis Piedrabuena. Sobre el costado izquierdo de la imagen se ven dos lagos. El que está arriba es el lago Viedma y el que está abajo es el lago Argentino. Sobre ese lago está la ciudad de Calafate. Entre el lago Argentino y Punta Quilla hay un río. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. ¿Se ve el cursor? El río Santa Cruz va por acá. Es un río totalmente argentino, es muy importante esto, porque tenemos otros ríos importantes, pero tienen sus nacientes en otros países, y eso le genera limitaciones para su explotación. Sobre este río en este momento se están haciendo varias represas muy importantes que van a generar una cantidad de energía realmente notable. Lo cierto es que esta zona, que está en el sur de Santa Cruz, tiene una particularidad. Tiene un río de aguas claras, muy abundantes, aguas limpias, bebibles, va a tener represas gigantescas que van a generar cantidades inconmensurables de energía y tiene el único puerto de agua profunda de la República Argentina. Todo parecería indicar que es el lugar ideal para generar un polo industrial gigantesco. La vez pasada yo contaba esto y una persona me decía que es un lugar demasiado frío, que hace frío, que nieva, que tan congelado, qué sé yo, que es incómodo, que el viento, qué sé yo. Bueno, yo les aviso que la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, que es donde están casi todas las grandes fábricas automotrices, está en una latitud más extrema que esta. En Detroit nieva, y nieva mucho, y hace mucho frío y hay escarcha, y sin embargo los tipos funcionan y tienen todas las fábricas ahí. O la fábrica de Boeing, donde se fabrican los aviones Boeing, están en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, que está todavía en una latitud más extrema todavía. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, este es un lugar muy interesante. La línea que les contaba hace un ratito, de la línea de alta tensión, que sale de Choel, llega hasta este lugar, porque la idea es que la parte de la energía sea llevada al norte, que es donde atiende Dios. Ustedes saben que Dios atiende en Buenos Aires. Sin embargo, mi esperanza, yo probablemente no lo vaya a ver, es que en este lugar se afinquen grandes industrias con energía barata y con la posibilidad de exportar rápida y fácilmente. Vuelvo un poquito para atrás. Acá tenía una foto que pasé medio rápido, que es la de las barcazas. Este es un sistema de transporte que se utiliza fluvialmente, o sea, sobre los ríos, Paraná y Uruguay, sobre todo en el Paraná. Esas barcazas, esos son remolcadores de empuje muy potentes. En esas barcazas se transporta soja. Buena parte de la soja viene de Bolivia, viene de Paraguay también, y se transporta de esa manera. Los invito, si tienen interés, en que usen el Google Maps o el Google Earth y busquen los puertos que hay sobre el río Paraná. Se van a llevar una sorpresa. Poca gente sabe el tamaño, la magnitud de los puertos que hay, sobre todo al norte de la ciudad de Rosario, sobre la provincia de Santa Fe. Acuérdense de Timbúes. Timbúes es un lugar donde hay varios puertos realmente descomunales, a donde se están construyendo en este momento accesos ferroviarios para poder exportar con mayor facilidad la producción cerealera argentina, que, como ustedes saben, es enorme. Acá tienen una distribución de los ramales ferroviarios que hoy todavía funcionan, que es aproximadamente una cuarta parte de lo que había hace 80 años, pero que todavía brindan importantes servicios. Esta foto me la robé, es de una película argentina que se inauguró no hace mucho, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero quería que vean, es la línea que va de Buenos Aires a Rosario. Fíjense la calidad de las vías, de la infraestructura, la estación Alsina. Y fíjense el tren que viene trayendo. Viene trayendo contenedores. Este es el futuro. Fíjense la cantidad de camiones que puede llevar un
solo tren. Acá tienen distintos tipos de vagones, hay para lo que ustedes gusten. Bueno, tenemos también para transportar personas o mercadería. Con respecto a esto, me tengo que detener un segundo porque, desgraciadamente, la Argentina tiene la mayor parte de su transporte de mercaderías es a través de camiones. El camión es un modo de transporte especialmente indicado para distancias medias y cortas. En la Argentina, ustedes saben muy bien que la madera que viene de Misiones viene en camión, y la fruta que viene de Mendoza viene en camión, y bueno, no es muy razonable, pero con el correr de los años, el espacio al camión. Este es un nuevo camión, se los presento, se llama Bitren. Si lo observan detenidamente, aunque no sepan nada, tiene una cosa rara, no es un camión con acoplado. Son 2 semirremolques. En la cola del primer semirremolque se engancha el segundo semirremolque. Estos son los camiones que en este momento están empezando a circular por las rutas argentinas. No por todas, pero por una buena parte de ellas. En la provincia de San Luis, por ejemplo, hay muchísimas compañías que transportan. Estos camiones tienen la virtud de prácticamente ser 2 camiones en uno. O sea, con un motor y un conductor estoy transportando la carga de 2 camiones. Son más largos, y el camión tiene que ser muy potente para poder arrastrarlo. Pero este es lo que se viene, es el famoso Bitren, acuérdense, Bitren. Bueno, con respecto al transporte aéreo, nosotros lo usamos casi exclusivamente para transporte de pasajeros, que espero que vuelvan pronto, pero también está la carga. La carga aérea se usa muchísimo en el mundo entero. Este es un Boeing 747 adaptado para carga, fíjense que le han hecho una modificación en la trompa para poder acceder, con lo cual las cargas hay que elevarlas hasta colocarlas a nivel del piso. Este otro avión, es un avión ruso especialmente diseñado para transportar carga. Fíjense la ventaja extraordinaria que tiene, que las cargas entran muy, muy fácilmente, muy sencillamente. Este avión ha venido varias veces a la provincia de Chubut, sobre todo para la industria petrolera y para las usinas, llevando grandes equipos porque tiene una capacidad de carga realmente impresionante. La distribución de cargas por avión en la Argentina es prácticamente nula, salvo lo que viene en las bodegas de los aviones de pasajeros, pero es un rubro que habría que incentivar. Bueno, para ir terminando les quiero mostrar esto. Esto es ni más ni menos la comparación de los costos de transporte en distintos medios. Fíjense, primero tenemos el camión. En la Argentina el 93% de las cargas se transportan en camión. Pero el costo, fíjense debajo, dice que es de 7 centavos de dólar por tonelada por kilómetro. El transporte en tren es del 5%, de toda la carga solo el 5%. Este valor está en aumento, quiero que lo sepan. Con las obras que se están haciendo de mejoramiento ferroviario, este número 5% está creciendo, pero igual sigue siendo poco. Y fíjense el costo del transporte por tonelada a kilómetro, es casi la mitad de lo que vale el transporte por camión. Y por último, el transporte en barcaza, o podríamos decir en barco, que el 1% de la mercadería se transporta en la Argentina por barco, tiene un costo de 1 centavo de dólar por tonelada a kilómetro. Es una cosa incomparable. Así que para ir ya terminando les muestro esta última transparencia que no la hice yo, me la robé del Departamento de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se compara el costo de transportar una carga desde distintas localidades del NOA, del noroeste argentino, hasta Shanghái en China. Fíjense ustedes cómo se comparan las distancias, el precio y cuánto cuesta. Vamos a tomar el primer renglón. Una carga desde Salta, Joaquín B. González, en la provincia de Salta, hasta el Gran Rosario, que es donde están los puertos, son 1.150 kilómetros. Eso cuesta 65 dólares por tonelada. En Gran Rosario lo cargamos en un barco y lo llevamos a Shanghái. Son 21.000 kilómetros de distancia. Eso cuesta 39 dólares la tonelada a kilómetro. Ustedes se podrán preguntar cómo es posible que un transporte de 1.150 kilómetros por tierra salga muchísimo más caro que un transporte de 20.000 kilómetros por mar. Bueno,
Acá está la explicación. Me han pedido que elabore un pequeño ejercicio donde ustedes tienen que decirme cómo resulta más barato transportar una carga de un punto a otro. Y les voy a dar 3 opciones. Solo con camión, tren y barco, con camión y barco, en fin. De esta tabla tienen que sacar la información y de la anterior que les mostré para poder determinar cuál es el medio más económico. Por último, subvenciones. Este es un tema delicado, un tema clave, que es el tema de la subvención al transporte. ¿Está bien, está mal? Está muy bien subvencionar el transporte cuando hay un motivo. Por ejemplo, cuando yo quiero incentivar un tipo de transporte. Por ejemplo, quiero que el transporte sea con gas natural comprimido. Si el vehículo usa gas natural comprimido, va a ser más barato. Si tiene motor eléctrico, le cobro menos impuestos, por ejemplo. Por tipo de mercadería. Si es una mercadería que es, por ejemplo, para necesidades esenciales de la vida, bueno, le subvenciono. Si es para transportar ficha para el casino, a ese no le subvenciono. ¿Está claro? Por fomento de origen o destino. Me interesa, por ejemplo, ustedes saben muy bien que hoy se dice que todo aquel productor ganadero que está a más de 300 kilómetros de un puerto, ya pierde plata cuando quiere exportar su producción agrícola. Bueno, a lo mejor yo tendría que fomentar a los que están un poco más lejos, porque si no todos van a quedar produciendo su industria agrícola-ganadera a 300 kilómetros del puerto. Por cantidad de pasajeros, no sé si ustedes han visto algunas películas, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, hay carriles especiales en las autopistas para autos que llevan 4 pasajeros o más. El tipo que quiere ir solo en su auto tiene que ir por otro carril y bueno, inclusive hay autopistas donde si el auto tiene 4 pasajeros no paga peaje, por ejemplo. En nuestra zona, en la provincia de Chubut, tenemos el TEG, que es el transporte educativo gratuito, es la subvención del boleto de colectivo para todos aquellos que están relacionados con la educación, alumnos, profesores y personal auxiliar. ¿Está todo bien? Está todo bien. La pregunta que nos tenemos que hacer, y con esto les juro que termino, es ¿quién paga la subvención? Bueno, la subvención no la paga el gobierno, la subvención la pagan los ciudadanos a través de sus impuestos. Por lo tanto, a la hora de subvencionar, hay que ser muy prudente, porque yo no debería despilfarrarle dinero que le ha costado mucho trabajo a los ciudadanos conseguir. El hecho de subvencionar no está mal, está muy bien, pero hay que ver bien cómo, a quién, cuándo, por qué, etcétera, etcétera. Así que es un tema opinable el tema de las subvenciones. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Yo creo que hay subvenciones que tienen que existir, pero con esa mirada puesta en el hecho de que es imprescindible ver bien qué hacemos con los dineros públicos, ¿no es cierto? Les agradezco mucho la atención. Muy amables. Muy bien, gracias Carlos. A ustedes. Ahora va a continuar el doctor Juan Manuel Dieste Tamanti. Es doctor en Geografía, graduado en la Universidad Nacional del Sur. Su tesis de doctorado fue de Políticas Públicas y Acciones Locales en Pequeñas Localidades. Trabaja como investigador adjunto del CONICET y como profesor adjunto del Seminario Ordenamiento Territorial y de Metodología de la Investigación 2 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Posee un posgrado, doctorado en Geografía con beca del CONICET 2012-2014 y dictó talleres, seminarios de posgrado en diversas áreas de la geografía social en países de Latinoamérica y África. También desarrolló trabajos de asesorías a organismos públicos y diputaciones provinciales y nacionales. Actualmente dirige proyectos de investigación, cooperación internacional y extensión en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en la UFPEL, con financiación nacional e internacional. Juan Manuel, gracias. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Y gracias a Carlos también, muy interesante la exposición, la verdad que muy
nos trae mucha luz a cuestiones que a veces nos preguntamos, y creo que en parte va a tener que ver, y espero que poder amalgamar un poco la temática, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación. El año pasado también, bueno, esto fue presencial, como todos saben, así que era otra dinámica. Vamos a tratar de acá hacer como un resumen, y ahora voy a intentar a ver si puedo compartirles la pantalla. A ver. A ver si ahí se ve Sí, todo, sí, ¿no? Se ve sí. la Sí, pantalla sí. completa, no se ve la parte de las ventanitas. Bueno, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver nosotros hoy es una partecita de instrumentos de financiación del suelo. Esto es una de muchas herramientas, pero que se basa en una noción que es la noción de recuperación de plusvalías. Justo hoy, es muy interesante porque salió dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat la disposición 1 del año 2020, que crea un programa nacional de producción del suelo. Salió hoy, publicado en el boletín oficial, lo pueden ver. Creo que a todos los que les interesa trabajar sobre suelo urbano, es una disposición que hay que mirar, porque incluso viene a crear y reglamenta, ¿no? A su vez, por ejemplo, la creación del programa, pero también de un observatorio, de una mesa intersectorial. Yo lo leí, la verdad que lo recibí hace horas, lo leí un poco, y creo que justo vino perfecto para recordarlo en el día de hoy y en este diplomado. Bueno, la primera cosa que nosotros vamos a pensar a partir de esta idea de la ciudad de todos es toda la ciudad, es esto de qué es el territorio. No me voy a poner a explicar qué dicen los autores y eso, porque sinceramente yo soy geógrafo, tampoco lo sé bien. Discutimos tanto de eso que ya nos perdemos. Pero esencialmente lo que queremos pensar es que para abordar esta idea de recuperación de plusvalía, vamos a salir de esa noción de pensar, porque generalmente se piensa desde el sentido común, de que el territorio es como una especie de contenedor, ¿no? Donde, no sé, las cosas están depositadas. Quizás podemos pensar que hay enfoques que hablen sobre eso, pero nosotros no lo vamos a pensar así. Lo vamos a pensar de otra manera. Por eso yo traigo estas fotos, así que en realidad son creaciones artísticas a partir de cartografías, que es un tema que a mí me gusta mucho. Y finalmente, bueno, esto es un área conocida, sobre todo para quienes habitan en el sur de Chubut. Pueden imaginarse qué es, no les voy a decir. Y finalmente traigo estos cuadros, o este cuadro, perdón, de César Barrientos, que es un pintor comodorense. Por ahí algunos de ustedes lo conocen. Yo no soy comodorense, hace 10 años que vivo acá, y me impresionó muchísimo cuando conocí la obra de César Barrientos, porque traía en su arte muchas de las sensibilidades que los comodorenses experimentamos todos los días, ¿no? Pero el cuadro está puesto ahí al lado de esas 5 fotografías. Si estuviéramos así en vivo ahí, yo les preguntaría qué ven y qué sé yo, pero bueno, no sé si se puede, creo que no, entonces voy a seguir en el monólogo. Lo interesante es pensar esto de que cuando nosotros, como agentes, gestores del suelo, como planificadores urbanos, estamos mirando las cosas, lo hacemos, por supuesto, desde un lugar siempre parcial. Es decir, objetivamente vemos de modo subjetivo. No sé si se comprende la frase. No hay manera de ver la totalidad. No podemos verla, porque así como César ve esa loma de acá de la calle Saavedra de Comodoro Rivadavia de ese modo, bueno, otro, un arquitecto, un economista, un geógrafo, no sé, también la va a ver de otra manera, ¿no?
quizás se encuentra identificado con esa obra, como yo, por ejemplo, pero puede que no, y ahí van todas esas otras imágenes que están abajo. Lo que quiero decir con esto es que cuando estamos viendo tenemos que estar certeros de que lo que vemos no es la totalidad. Entonces, en ese camino pensamos, para ir acercándonos a la noción, esta idea de que la ciudad está atravesado, entre muchas otras cosas, por supuesto, y que no da el tiempo de hoy, por principios de solidaridad y también por otros principios, ¿no? De acumulación, si quieren, pongamos, de solidaridad, no en el sentido de la beneficencia, sino en el sentido del compartir flujos, dinero, cosas, usos, y también en otros principios que pueden ser de la acumulación. Pero esta cuestión de la recuperación de plusvalía va a trabajar sobre la idea del principio de solidaridad. Entonces, acá vamos a pensar esto. Estas son como proposiciones, si quieren, ¿no? Pensemos esto. Bueno, quienes, dice, usamos la ciudad, ¿no? Cuando usamos la ciudad, necesitamos de ella para desarrollar nuestro día a día, dice, pero bueno, la ciudad es propiedad de la comunidad. Entonces, el principio de la noción de recuperación de plusvalía va a decir, bueno, esto, como la ciudad es comunal y pertenece a los ciudadanos, porque está sostenida, como decía Carlos, en la cuestión de los subsidios a través del aporte de los ciudadanos por sus impuestos y el mantenimiento tanto de los servicios como de la obra pública está sostenida por la comunidad, entonces es injustamente social que se la utilice para beneficios individuales sin brindar nada a cambio. Ahora vamos a ver que esto, como proposición, es un ideal, ¿no? Porque nadie no brinda nada a cambio. Pero ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces dice, bueno, la ciudad, lo vuelvo a repetir, es de todos, es comunitaria, entonces el principio piensa que es injusto que se utilicen esas cosas que son comunitarias, construidas por el Estado y con el aporte de todos los ciudadanos, para beneficios individuales sin devolver algo, ¿no? Y después dice, bueno, el esfuerzo es de todos, y piensa lo siguiente, dice, sería justo que el propietario de la tierra, en el caso del suelo, recupere para sí la totalidad de las rentas que no se derivan del esfuerzo y el trabajo propio, sino del esfuerzo de la colectividad. Cuando empecé a leer me olvidé del tono de pregunta, perdón. Dice, ¿es justo que se apropie de esas rentas que no derivan del esfuerzo individual, sino de ese esfuerzo de la colectividad? Ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos concretos, pero tiene que ver justamente con, bueno, el Estado produce cosas en la ciudad y hay algunos que se apropian de esas cosas con mayores beneficios que otros. Bueno, aquellos que se apropian, y vamos a ver cómo se apropian, no es que van y lo agarran y se lo llevan para algún lado, ¿no? Como podemos pensar primariamente, sino que hay beneficios que a partir de la obra del Estado, como puede ser, por ejemplo, la del transporte, poner una línea de colectivo, va a generar beneficios para una parte, pero no para otra. Y eso va a ser diferencial. Entonces acá vamos a ir pensándolo cada vez más cerca de la idea de suelo. Ahora vamos a esta noción de plusvalía, pensándola lo más sencillamente posible, ¿no? En el caso de la plusvalía de suelo, tiene que ver con el incremento del precio del suelo como resultado de acciones urbanísticas que genera el Estado. Es decir, por ejemplo, si nosotros generamos o producimos asfalto, vamos a generar también a su vez un aumento del precio del suelo de los terrenos que están cerca de ese asfalto nuevo, y por lo cual aquellos ciudadanos que son propietarios de la tierra van a verse beneficiados. Está bien, no solamente van a ser beneficiados aquellos que están
cerca del asfalto, así pegados en la calle lindera al asfalto, sino aquellos que están en una cuadra, a 2, y cada vez, por supuesto, a medida que nos vamos alejando, probablemente se beneficien menos. Pero en el sentido del valor de la tierra, ese beneficio va a ir aconteciendo. Entonces dice, la participación en la plusvalía, pensándolo desde el Estado, ¿no? Se entiende como ese beneficio que es compartido entre el propietario del suelo y el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado produce una cosa, entonces dice, bueno, yo construyo, por ejemplo, un gimnasio, o embellezco una parte de la costanera, y todos los propietarios que están cercanos se benefician a partir del valor del suelo con eso, y cómo esto puede regresar al Estado. No sé si por ahí quieren, me dicen no se entiende nada, pueden hablar, por supuesto, pero vamos yendo. Bueno, se va entendiendo un poquito, creo, ¿no? A partir de ahí vamos a pensar en cómo construir cooperación territorial en la ciudad. Y esto tiene mucho que ver, los vuelvo a invitar a ver esa disposición que se publicó justo hoy en el boletín oficial del Ministerio de Desarrollo Territorial, porque tiene que ver exactamente con esto. Es decir, con esta idea del saber, ¿no? Como algo que nos decía Carlos permanentemente, que es vean los puertos, fíjense cuánto sale el flete, conozcamos tal y cual cosa, porque a través de ese saber dónde, cómo y cuándo, por ejemplo, y al respecto de los observatorios inmobiliarios, vamos a saber cómo se movilizan esos precios del suelo. Y si nosotros no tenemos un observatorio inmobiliario, cosa que acaba de crearse casualmente, no podemos saber cómo impacta la obra pública en el precio del suelo. Estos tipos de observatorios inmobiliarios existen, por supuesto, en otros países, en algunos municipios de Argentina también. Es la primera vez que se crea a nivel nacional, pero sí existe en Colombia, existen en Brasil, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Inglaterra, y tienen que ver justamente con poder participar, es decir, el Estado participa conociendo cómo se movilizan esos flujos dinerarios, ¿no? Y esos flujos de valor a partir de la obra que construye el Estado. Por eso, una de las primeras cosas es esta noción de construir una base de datos actualizada, cruzada, cooperativas, con diferentes usos, que por supuesto pueden tener que ver inicialmente con el catastro, pero que después pueden tener que ver con el transporte, asociadas al uso comerciales, a usos impositivos, a cuestiones sanitarias, ahora más que nunca, cuestiones fiscales, jurídicas. Entonces vamos teniendo en una base, y esto cuando estoy diciendo una base, nos imaginamos un observatorio producido esencialmente a partir de una infraestructura de datos espaciales, es decir, un mapa, ¿no? ¿Qué contiene esos datos? La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades, Rosario también, que tiene un observatorio inmobiliario. Ustedes pueden ver, algunos datos de ellos son públicos. Otra de las cosas tiene que ver con esta idea de salir del egoterritorialismo. ¿Qué quiere decir esto del egoterritorialismo? Esencialmente tiene que ver con la producción de límites geográficos que a veces responden a otras nociones, es decir, por ejemplo, pueden tener que ver con cuestiones históricas, con arbitrariedades, como sucede acá comúnmente en Comodoro a partir de lo que fue en algún momento la descentralización y la producción de límites barriales, en donde a veces las problemáticas del suelo, las problemáticas locales, son compartidas más allá de los límites. Por lo tanto, para pensar y empezar a poder planificar cuestiones de subsidios solidarios, como pueden ser muchos, no solamente los cruzados, sino otros, tenemos que empezar a pensar, más allá de los límites y las consideraciones que tienen que ver con lo nominal del territorio, en las problemáticas que a veces atraviesan normalmente, o sea, comunitariamente diferentes lugares, ¿no? Bueno, finalmente, no digo que voy a terminar, digo finalmente antes de pasar a algunos instrumentos, vamos a pensar esto de que
en Argentina, esencialmente los instrumentos de intervención urbana, los instrumentos que favorecen, por ejemplo, la recuperación de plusvalía, están todos por inventar. Es decir, como ahora sale esta resolución que crea un observatorio inmobiliario, cuestión que hace décadas existe en otros lugares, bueno, de ahí en más hay un mar de instrumentos, como algunos que vamos a ver así muy por arriba, a seguir, que podemos inventar para producir ese cruce de flujos entre sectores más beneficiados y sectores a beneficiar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar esto, entiendo que en la diplomatura han ido trabajando justamente esto, ¿no? Las normas no son ni eternas ni son naturales, por lo tanto, las vamos construyendo permanentemente en función de aquellas necesidades y por supuesto de los intereses y los lobbies que producen esas normas. Cuestión que tenemos que tener especial atención. Bueno, yo les voy a mostrar algunos instrumentos que tienen que ver con la recuperación de plusvalía, por ahí alguno lo paso por arriba para no pasarme de tiempo, no quiero ser irrespetuoso. Y este primero que vengo a traer es un caso paradigmático en Argentina, que es el caso de Trenquelauquen. En Trenquelauquen, seguramente muchos saben dónde es en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad media de la provincia de Buenos Aires, por supuesto está muy vinculada al sector agrario. Bueno, gobernada por una limitante que es la existencia de tierras privadas, cosa que sucede también incluso acá en Comodoro Rivadavia y en otras ciudades patagónicas. Entonces había un problema, la ciudad crecía, pero no había lugar, no había tierras fiscales y, ustedes conocerán el tema perfectamente, había tierra privada que era loteada, es decir, pasaba a uso urbano, y en ese uso urbano, bueno, el dueño de la tierra lo subdividía y se quedaba con la ganancia. No sé si hasta ahí me siguen, pero es muy sencillo. Yo tengo, por ejemplo, 1000 hectáreas, vendo 500, genero lotes en esas 500, las 500 hectáreas las vendo, por ejemplo, a 1000 pesos, y después cada uno de los lotes los vendo a 2000 pesos. Por lo tanto, las ganancias son millonarias. Y el municipio tenía muy poca participación, cosa que sucede, y acá en Comodoro tenemos ejemplos paradigmáticos. En Madrid sabemos que esto también se trabajó mucho, esta cuestión de la recuperación de la plusvalía, incluso hay un grupo muy importante que trabajó esta cuestión, porque los barrios crecían y crecían, pero después no había soluciones que tuvieran que ver con espacios verdes, ni con transporte, ni con salud, educación, etc. Entonces el municipio en ese momento, hace 15 años atrás más o menos, lo que pensó es, bueno, vamos a generar una ordenanza, se creó una ordenanza que es una de las primeras ordenanzas que contempla la recuperación de plusvalía en Argentina, y dice algo así como, bueno, el propietario de la tierra, cuando pasa de uso rural a uso urbano, lo que va a hacer es ceder el 12% de esa tierra o de los terrenos para que el municipio pueda o lotearlos, o venderlos, o generar espacios, o ese 12% transformarlo en un ingreso de capital para producir equipamiento. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver, hay un mapita, generaron espacios de dominio público municipal, sesiones para equipamiento, después había lugares donde tuvo el dominio privado, se loteó, que ya es lo común, lo que ya conocemos, y dominio privado municipal. Es decir, el municipio se quedó con una parte de los lotes y los vendió en el mercado para poder pagar equipamiento. Es decir, ellos después fueron mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, ahí abajo, a la derecha, pueden ver que dice obligación de organizar en otros sectores de la ciudad. Una de las cosas que se proponía es, bueno, ese 12%, por ejemplo, yo, por ejemplo, voy a lotear, no sé, 20 manzanas. Bueno, el 12%
de la métrica de asfalto que tengo que construir en esas 12 manzanas para que me aprueben ese loteo, porque bueno, que entra en ordenanza, qué sé yo, tiene que ser generado en tal otro barrio. Y eso es parte del compromiso de cambio de uso de rural a urbano. ¿Por qué esto? Porque quienes comenzaron a trabajar en la ordenanza vieron lo siguiente. Dijeron, bueno, al final es cierto, el tipo que es el dueño de la tierra tiene su derecho a vender y a incrementar todo lo que quiera, pero quien autoriza el cambio de rural a urbano es el municipio. Por lo tanto, hay un paso por el municipio que después también al mismo tiempo implica que va a haber un peso, es decir, tanto en equipamiento como en ductos, como en provisión de todo tipo de servicios, etcétera, que va a tener que asumir el municipio. Esto pasa mucho, por supuesto, acá en ciudades como Rivadavia, o en ciudades turísticas, donde la movilidad es muy fuerte, la demanda de tierras en algunos momentos se incrementa, y entonces el municipio queda retrasado en sus posibilidades de brindar servicios. No sé si por ahí me van siguiendo, pero bueno, este es uno de los casos. Después hubo otro caso, que lo voy a pasar más rápido, que es el de Bogotá, en Colombia, donde también otra cuestión que se hizo fue monitorear inicialmente cómo la construcción de obras de interés público valorizaban el suelo, y por lo tanto a esos, por ejemplo, frentes de lotes que recibían pavimentación, estoy hablando de pavimentación que no se genera por contribución de mejora, sino pavimentación, por ejemplo, como las avenidas que se produce automáticamente a través de licitaciones del municipio. Entonces, esos frentes de lotes se cargaban en diferentes denominadas tablas de absorción. Esto tenía que ver con que, bueno, por ejemplo, si uno construye asfalto por una avenida importante, no solamente los frentistas son beneficiarios del aumento del precio del suelo, sino algunos que están más lejos, a una cuadra, 2, etc. Y ahí generaron diferentes esquemas como este de factoría de distribución para repartir un cobro diferencial. Es decir, a medida que estaban más lejos pagaban menos, a medida que iba a pasar el tiempo también iba disminuyendo ese cobro, estaba asociado esencialmente al monitor inmobiliario que medía el incremento del precio de los suelos y que generaba ingresos al fisco. Por lo tanto, a partir de este sistema lo que se hizo fue redestinar el dinero ingresado mediante ese cobro de impuestos para otras construcciones de asfalto en otras vías, en otras calles más lejanas donde se replicaba el propio sistema. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá hay algo que veníamos pensando al principio cuando decíamos qué es el territorio y qué sé yo, es que es mucho más que las cosas, porque hay un sinfín de mecanismos que trabajan, que son financieros, que tienen que ver con el deseo, incluso con las movilidades, con las tensiones locales, con los intereses de algunos particulares, con cuestiones naturales. Por ejemplo, acá en Comodoro Rivadavia o en algún lugar donde haya habido catástrofes naturales, eso también va a impactar no solamente en el avalúo, sino en la baja del precio del suelo, etc. Y si nosotros no sabemos cómo eso se moviliza, es imposible ejercer justicia a partir de cuestiones recaudatorias que promuevan, por ejemplo, la construcción de obra pública. Bueno, y acá hay otro, quiero ver, no sé si voy bien con el tiempo, si no me dicen. Este es un círculo, es como esos círculos que a veces están de moda, pero es un poco más serio, ¿no? Acá, este caso es el caso de Ecuador, es algo muy interesante, lo pueden ver, si ustedes entran a una página que se llama Lincoln Institute, que es un instituto, se llama Lincoln, sobre cuestiones que tienen que ver con suelo urbano,
genera cursos muy interesantes, genera también becas, generalmente son gratuitos, y sobre todo a funcionarios o personas que están asociadas a cuestiones municipales o provinciales son becados automáticamente. Bueno, en este instituto hay muchos ejemplos, porque dentro del instituto se crean permanentemente políticas de este tipo, que al mismo tiempo van movilizándose con estados nacionales, y provinciales y municipales, por supuesto, de toda América Latina, de Europa, de Oceanía, etc. Bueno, este es uno de los casos. Este caso se presentó en un congreso en Quito en el año 2013, que tenía que ver específicamente con el círculo que vemos acá, y funcionaba de la siguiente manera. Inicialmente había un préstamo del Banco del Estado de Ecuador. Ese préstamo estaba destinado a obras que a través de la participación ciudadana diferentes barrios habían decidido. Pero no se terminaba ahí la cuestión, sino que se socializaba la situación de la producción de la construcción de la obra, para que parte de los obreros que trabajan en la construcción de esas obras, como pueden ser las garitas, de colectivos, el asfalto, etc., estuvieran incluidos personas justamente locales de ese barrio. Y al mismo tiempo también tenía participación los vecinos de la inspección de la obra. Tanto de la inspección había participación del Banco del Estado de Ecuador, del municipio y de agentes locales del barrio interesado. Así como tanto en la ejecución como obreros, como en la fiscalización, es decir, el control de cómo esto se venía realizando. Bueno, lo interesante es que a través de este sistema, lo que se hacía esencialmente era comenzar la obra, y una vez terminada se empezaba a ejercer el cobro. La recuperación de la inversión era post fin de obra, y ese cobro ingresaba nuevamente a una caja, para la cual ese dinero era destinado a una nueva obra en otro lugar. Por lo tanto, ese dinero iba permanentemente circulando por diferentes lugares, pero al mismo tiempo por diferentes, por diferentes espacios laborales que iba creando a partir de esa mudanza que generaba la participación ciudadana. Bueno, esto que hice acá para comenzar en realidad es para terminar. Yo digo para comenzar un poco porque la idea es que esto es quizás un tema muy poco explorado en estas latitudes. Entonces, la idea es invitarlos. Pueden leer el texto de Smolka, yo les dejé ahí, pueden encontrar, ponen recuperación de plusvalía, aparecen un montón de cosas en Google, y van a encontrar textos, experiencias, etc. Pero sobre todo, pensar en la posibilidad de generar nuevas herramientas, en pensar esquemas para socializar los datos, para intercambiarlos, para crear monitores, y para de esa manera poder crear o investigar de alguna manera pesquisas que tengan que ver con zonificaciones de problemáticas a partir de mapeos, a partir de encuestas, a partir de participación ciudadana, etc., ¿no? Hay muchas maneras, muchos mecanismos de los cuales nosotros podemos salir de esta idea del planificador que resuelve todo desde una visión bastante cercenada, si quiere, como la que podemos tener cualquiera de nosotros. Así que bueno, por último, esta idea, siempre dicen, la idea de plusvalía está asociada, quizás tiene una idea, perdón, un significado peyorativo para algunos. Bueno, lejos de eso, si ustedes investigan, hay muchísimos lugares del mundo que no esencialmente tienen sistemas socialistas, sino mucho más lejos, y sin embargo producen este tipo de mecanismos que regeneran, reinvierten y movilizan los flujos de capital para poder hacer circular la obra pública. Así que bueno, eso es un poquito ahí, y dejo la palabra a mi compañero
para que podamos continuar. Un abrazo. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y ahora para continuar con la clase, le voy a presentar al licenciado Alejandro Soler. Él es licenciado en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, profesor de Ciencias Políticas, graduado en el Instituto Superior de Formación Docente 808. Es especialista en constructivismo y educación. Posee diplomado superior en gestión educativa en enseñanza de las ciencias sociales y uso de Big Data en políticas públicas, todo ello de la Flaxo. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y es codirector del Departamento de Ciencias Políticas. A su vez es profesor de Construcción Ciudadana en la Escuela 7712 y también es capacitador en Derecho del Consumidor para el nivel secundario en el programa Defensa va a la escuela, que depende de la Oficina de Defensa del Consumidor. Alejandro, todo tuyo. Alejandro, Bien, Raúl está, por favor, sí, si está sin podés micrófono. habilitar el audio. Bueno, ahí está. Ahora. Gracias. A ver. ¿Se está compartiendo la imagen, el PowerPoint? Ahí ¿se puede ver el PowerPoint? Sí. Se ve perfecto, sí. Bien, buenísimo. Bueno, primero, gracias Pablo, gracias a la Conrad, a la universidad, a CEP, a ICES por la invitación. Y la verdad que las exposiciones de tanto de Carlos como de Juan han sido muy buenas, han abierto mucho la cabeza a repensar, ¿sí? Acá Carlos me dejó pensando uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la defensa del consumidor. Y es uno de los grandes puntos que tenemos denuncias que voy a ir desarrollando ahora en breve. ¿Sí? La idea es hacerlo como... No podemos tener la posibilidad de la presencialidad de la pregunta y respuesta, ¿sí? Yo voy a hacer una pequeña presentación de qué es la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Y las preguntas que suelen suceder en las distintas charlas que hemos tenido con el programa en estos 7 años que se está habilitando en las escuelas, en institutos, en distintas organizaciones, y que tiene que ver justamente con un derecho que es básico y que tanto Carlos como Juan lo mencionaron, que es la información, ¿sí? Si algo muy valioso que ha pasado estos últimos tiempos fue que salió la ley 27.275, que es la ley de derecho a la información pública. Y eso es un gran logro para la sociedad argentina, ¿sí? Era uno de los 4 países de Latinoamérica que no tenía esa ley, ¿sí? Y es muy importante porque a partir de ello, todas las acciones que tenga el gobierno lo tiene que estar informándolo, ¿sí? Y así como la ley esa fue un gran logro fue con la reforma de Constitución de 1994, que se agregara en los nuevos derechos y garantías el artículo 42 que es la protección de los consumidores. ¿Sí? Los consumidores, ¿quiénes somos los consumidores? Somos todos. ¿Sí? Todas aquellas personas que hacen uso de un bien o de un servicio. O un servicio, puede ser, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la telefonía celular. ¿Sí?
La ley, el artículo 42 dio origen a la Ley Nacional 24240 y que posteriormente tuvo modificaciones con la Ley 26.361 y a una serie de reformas, de pequeñas modificaciones que ha tenido, pero que no viene al caso por el tiempo que tenemos. Lo que habla la ley es de una relación de consumo. ¿Entre quiénes? ¿Sí? Entre el consumidor, el usuario, ¿sí? Y los proveedores de bienes y servicios. ¿Sí? Los proveedores de bienes y servicios, ¿quiénes son? Justamente los que venden, los que ofrecen, o los que son intermediarios, y ahí entra la importancia de lo que mencionaba Carlos, el transporte, ¿sí? Que hoy por hoy en tiempo de pandemia es donde se radica casi el 60% de los reclamos, ¿sí? por las compras online que se han generado por producto de la pandemia, y ni hablar del periodo cuando fue el Cyber Monday o esos periodos de compra, ¿sí? Las asociaciones de consumidor, ¿sí? Que en algunos lugares hay asociaciones, como la más conocida es Consumer, que tiene una página web que es muy interesante y los invito a que la conozcan, ¿sí? Y el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal, con sus distintas oficinas de defensa al consumidor, ¿sí? Entre LEU tenemos una, acá voy a hablar casi con la camiseta puesta, ¿sí? Pero es una oficina que funciona realmente, podemos decir, bien, porque se tiene más del 85% de los casos favorable para el consumidor, pero más allá de ello, no solamente entre LEU, sino que hay muchas organizaciones en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, que están funcionando y están funcionando bien, y con algo que es muy importante, ¿sí? Que es el aspecto de la información y la educación en lo que es la ley de defensa del consumidor, ¿sí? Esta ley que fue sancionada el 22 del 9 del 93, ¿sí? Que después, producto de eso, fue generado después en la reforma del 94, brinda muchos derechos, pero así como brinda muchos derechos, ¿sí? Trae aparejado muchas obligaciones, ¿sí? Eso es algo que siempre me gusta remarcar, porque es bueno que tenemos derechos, derecho a la información, derecho a la publicidad, derecho a las garantías, ¿sí? Bueno, podemos ahí seguir mencionando, ustedes lo estarán leyendo, pero también es parte del ciudadano, del consumidor, es la obligación de formarse, de conocer, de indagar previamente antes de adquirir un bien y un servicio. Acá voy con las preguntas frecuentes que suelen aparecer, ¿sí? La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer una denuncia enmarcado dentro de la ley de defensa del consumidor? ¿Cuánto tiempo tengo yo? 3 años. 3 años desde que me sucedió el hecho. Tengo 3 años para realizar el reclamo frente a la oficina. Otras preguntas que suelen aparecer es sobre la telefonía celular, ¿sí? ¿Quién me debe garantizar el servicio de telefonía celular? Mínimo, ¿sí? Lo mínimo lo mínimo es lo publicitado, ¿sí? Lo establecido en el contrato, una buena calidad en el servicio. Se debe de asegurar que haya un trato digno en lo que es
la atención, en lo que es el servicio, ¿sí? Lo que se debe de garantizar, sobre todo, es la conectividad, ¿sí? Hoy, justamente, lo que estábamos ahí viendo que algunos se conectaban, se desconectaban, que se le cae, y ahí, acá entre el EU que anda mal el servicio, bueno, eso es lo que se nos debe de garantizar, que si se nos ofrece 6 megas, esos 6 megas por los cuales contratamos sean efectivos, sean reales, sean estables, los 3, los 6, los 10 o el mega que se pague junto con la conectividad, respetando los radios, ¿sí? Respetando que si nos ofrece una tecnología 4G, que sea efectivamente 4G y no algo similar a una tecnología de esa velocidad como se ofrece en algunas localidades de la Argentina y que no funciona al ancho de banda que está ofrecido. ¿Por qué? Porque como lo veíamos ahí en las diapositivas que mostraba Carlos, hay un solo cable de fibra óptica para toda la Patagonia, ¿sí? Y la población va creciendo, no se van haciendo inversiones, y ahí es donde las distintas oficinas, tanto las provinciales como municipales de la Patagonia, han presentado reiterados reclamos, pero ahí nos encontramos contra una diversidad que es el monopolio de la telefonía celular. Otra pregunta es, ¿qué puedo hacer si aumenta el abono? Quedarse callado no es la opción. Sí debe ser, en los contratos está establecido muchas veces los periodos de aumento, y si no están establecidos los periodos de aumento en el contrato, la empresa debe estar avisando por alguno de los medios, al menos por uno de los medios, y que es la boleta, de cuánto va a ser el aumento y en qué periodo va a ser ese aumento, ¿sí? Lo que se solicita es que sea como mínimo a 60 días antes, ¿sí? Esto yo lo estoy tomando para Telefónica, pero esto es para los distintos servicios, ¿sí? ¿Qué hago si funciona mal el servicio? Si funciona mal el servicio, ¿puedo ir a reclamar a la oficina del consumidor? Sí, pero previamente, como la oficina de defensa del consumidor, como con tantos otros, antes de ir a la oficina de defensa del consumidor, se tiene que dejar asentado el reclamo, ya sea por por cualquiera de los canales que ofrezca el servicio, ¿sí? Puede ser a través de nota, puede ser a través del 0800, que si nos dan ese número de reclamo lo tenemos que agendar. Es muy importante anotar esos números de reclamo si llamamos a esos 0800, o al 112, 114 si es telefónica, ¿sí? Por vía mail. No, siempre tiene que haber un antecedente previo del reclamo. ¿Cómo hago para la cantidad de mensajitos que algo les ha pasado a todos y que les llega miles de mensajitos de distintas compañías o que lo llaman acá, al menos acá llaman mucha gente hay muchos números del 011, del 2221, del 2297, de distintos lugares? ¿Cómo hacemos para frenarlo? ¿Puedo ir a la oficina? Antes se iba a la oficina, ¿sí? Pero, dada la cantidad de reclamos, ¿sí? La de Defensa del Consumidor de Nación gestionó una línea gratuita, y esto es importante y anótenlo porque seguramente están cansados de recibir mensajitos y llamadas, que si ingresan a esa página, ¿sí? se bloquean esas líneas telefónicas para recibir este tipo de llamadas y mensajes, ¿sí?
¿Cómo pido la baja? ¿Estoy obligado a pagar todo lo que resta del contrato? Para pedir la baja es muy simple. Las empresas están obligadas a tener en sus páginas web un botón que sea de fácil acceso para la baja, o un canal que sea de fácil acceso para la solicitud de la baja del servicio, y con eso ya sería suficiente. Ahora, ¿qué pasa con lo que yo debo? Eso lo tengo que pagar, ¿sí? Pero yo de esa forma lo que me aseguro es que no me van a seguir cobrando, ¿sí? Lo que yo debo es una obligación, tengo que pagar, pero hasta acá se finaliza con los contratos estipulados siempre. Por ejemplo, lo que es telefonía, o lo que es DirecTV, o lo que son las telecomunicaciones, siempre dentro de los plazos que están informados de cómo son las finalizaciones de mes, que varía a la adquisición de cada contrato. Preguntas referidas a los servicios. Y esto es muy interesante porque justamente porque es lo que es parte del eje que teníamos hoy hablando, y de los servicios que debemos estar analizando, que debemos pensarlos. Y es, en primer lugar, que los servicios, como yo decía, está el botón de baja, ¿sí?, automático para las distintas empresas, ¿sí? Y se puede dar de baja de todos los medios previstos en el contrato, o todos los medios previstos por la empresa. Y lo importante, que si yo adquirí un servicio en forma personal, ¿sí?, yo el servicio lo puedo dar de baja en forma personal, ¿sí? Eso no solamente acá en Trelew, sino en todos lados. Había muchos reclamos con Telefónica de Argentina, que había comenzado a cerrar sus oficinas, y la gente había adquirido su servicio en forma personal, pero tenía que llamar a un box, a un teléfono. Y entonces ahí, lo que vamos a ver ahora, hay un incumplimiento del trato digno, ¿sí? Si yo lo quiero en forma personal, tengo la posibilidad de dar el servicio de baja en forma personal. Si fue por internet, lo puedo dar de baja en forma internet. Esa posibilidad de cómo yo adquirí el servicio es la posibilidad que tengo yo, mínima, para darle la baja, ¿sí? Después están todos los otros canales que me puede ofrecer la empresa, y ahí yo elegir con cuál me siento más cómodo, ¿sí? Las prestaciones de servicios, los servicios deben respetar las condiciones de acuerdo, ¿sí? Y acá entra un punto muy importante, que es lo que está ofrecido, lo que está publicitado, y lo que está pactado, ¿sí? Si me lo hacen, y ya sea en forma verbal o en forma publicitaria, es un contrato, ¿sí? Lo que está publicitado es algo que ya está pactado y debe ser respetado, ¿sí? No puede ser que si me ofrecen, por ejemplo, una internet, por dar un ejemplo, a 20 megas o a 10 megas a 2.000 pesos, cuando me llega la factura me llegue 2.000 o en vez de 2.000, 3.000, 4.000 pesos por otros ítems en los cuales no estaba aclarado. Eso es algo fundamental. Aclaro, el precio publicitado es el precio acordado, ¿sí? Según lo estipula la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Bueno, como decíamos, tiene 30 días para reclamar lo que es el servicio. Las garantías de prestación de servicios deben documentarse,
¿sí? Y en el documento deben estar todos los datos de servicios, las garantías, las personas, las empresas, todo debe estar claro. Por eso es importante que cuando se adquiera un servicio, se solicite el contrato, y es por ley también que las empresas les faciliten por alguno de los canales, ya sea presencial o a partir o en la página web o por vía mail, que previamente un contrato de lo que se va a firmar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estipula que la persona cuando va a adquirir un bien o un servicio no está en condiciones para leer o para ver de qué es lo que se trata. A modo anecdótico, hay un par de bancos acá en Argentina que ofrecen tarjetas de crédito y dentro de su contrato estipula, no sé cómo estoy con los tiempos porque estoy viendo mucho quizás, dentro de su contrato estipula que el banco se reserva el derecho de adquirir, facturar tantos seguros como considere necesario, ¿sí? O sea que si el banco, una vez que tenés tu tarjeta, considera que vos tenés que tener 20 seguros, te lo puede agregar, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de leer los contratos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los deberes de las empresas prestadoras de servicios? ¿Sí? Y acá lo fundamental es que no presenten peligros para la salud e integridad física. Por eso es importante que los servicios, por ejemplo, ahí vamos a Gamusi o las cooperativas eléctricas, ¿sí? El control periódico de los medidores, ¿no? Y la estabilidad en los servicios, que no hayan pérdidas, que no hayan excesos en los consumos, ¿sí? Hay una serie de presunciones con respecto a los servicios, ¿sí? Que una es con respecto a la interrupción del servicio, ¿sí? Los servicios, cuando se corta un servicio, es responsabilidad de la empresa, ¿sí? Y si el servicio fue muy prolongado en el tiempo, las empresas deben resarcir al consumidor. Por eso entre Lego hemos casos, en Chubut hemos tenido algunos casos, por dar algún ejemplo, que aquellas personas, por ejemplo, que Claro, Movistar, que han estado 2 o 3 días sin servicio por corte de fibra óptica, o 12 horas, ¿sí? Han visto una mínima reducción en su boleta. Es casi insignificativa porque es repartida entre todos los consumidores, ¿sí? Después el otro está hablando del otro punto, que es la facturación excesiva. La facturación excesiva, si supera la facturación el 75% de la media de los últimos dos años, ¿sí? Eso significa que hay un error o una falla en lo que es el servicio o el control. Así que, por ejemplo, si la persona gasta por mes 1.000 pesos y se encuentra con una boleta de 7.500 pesos, en ese caso debería haber un exceso en la facturación y debería haber un control, y en la mayoría de los casos el usuario no termina pagando. Pero vuelvo a decir, cuando se supera el 75%. Bueno, después la defensa consumidor actúa en casos particulares cuando ya los entes regulatorios de comunicación, de energía, de gas natural, de aguas y desagües no responden, ¿sí? Algunas preguntas referidas a los contratos, es lo que recién le comentaba, que para estar revisando en los contratos.
tener cuidado con las cláusulas abusivas, ¿sí? Que hay, y hay muchas, digamos, hay que estar muy atento, por eso hay que aprovechar la posibilidad de revisar previamente los contratos. Ante un incumplimiento del contrato, debo presentar, hacer el paso obligatorio, que es presentar la denuncia, el reclamo ante la empresa, y de no tener respuesta, ir recién ahí con todo el papelerío a la Oficina de Defensa del Consumidor. Y acá vamos a un punto importante que tiene que ver con la información y la publicidad, ¿sí? Y acá es donde hay van por caminos paralelos, pareciera, que es la información y la publicidad. La información es lo que debe racionalizar, debe hacer pensar al consumidor. La publicidad lo que busca es persuadir y vender, ¿sí? Y acá es donde nosotros, desde el derecho consumidor, nos encontramos con muchas publicidades que son engañosas, que se ofrecen, por ejemplo, ahora, por ejemplo, viajes de turismo, que se ofrecen hoteles con una determinada calidad, y no lo está, se ofrece all inclusive y no es de esa manera, se ofrece un par de zapatillas y que resistente o apta para correr, que van a tonificar las piernas, y no es así, por tener unas zapatillas no vas a tonificar las piernas. Se han ofrecido, por dar ejemplos, desodorantes, un caso anecdótico, una persona que por la publicidad decía que vos te ponías desodorante y las chicas iban a estar detrás tuyas por el desodorante, por el perfume, y una persona hizo la denuncia, por más que parezca anecdótico, loco, pero fue así, hizo la denuncia porque se había comprado los desodorantes y seguía sin tener novia, o no conseguir chicas. En ese caso, eso fue algo real en Estados Unidos, y en ese caso falló a favor de la persona, y las empresas tuvo que modificar y no inducir cambiar el mensaje de la publicidad. Y ahí podríamos dar miles de ejemplos, como el famoso Gabriel y Crecer y demás. ¿Qué sucede cuando un producto, y acá viene una parte importante, qué sucede cuando el producto es entregado o el servicio prestado no coincide con la publicidad que se hizo? Y acá tenemos algo que nos ha sucedido, que es donde estuvo el aluvión de denuncias, de reclamos, este periodo de pandemia, porque la gente adquiría un servicio por Mercado Libre o por las distintas páginas, ¿sí? Garbarino, Frávega, eso. Mercado Libre no fue tanto, fue más controlado, sino fue más por las distintas empresas que se ofrecía productos tecnológicos a un determinado precio, y no era tal, ¿sí? O había habido un aumento excesivo una semana antes del Cyber Monday o los periodos, ¿sí? Bueno, y acá justamente voy porque así voy acelerando, ¿cuáles han sido los principales reclamos en tiempos de pandemia? El de la compra online ha sido muchísimos. Los de bancos y financieras acá en Chubut, por la situación sobre todo de los empleados públicos, ha acrecentado, se vieron con un gran incremento, ¿sí? Y ahí sobre todo los bancos, el banco de la provincia del Chubut se pudo negociar, lo pudo entender, pero los bancos externos, no, esos no están así, y ponen sus bufetes de abogados, ¿sí? Bueno, el tema de los pasajes, las compras, la telefonía, y los típicos, la telefonía móvil y los seguros, ¿sí? Y acá hay un pequeño recuerde, ¿sí? Que para los consumidores, que tener siempre en claro que el principal responsable, ¿sí? Es uno,
porque no sé, perdón, no es el principal responsable. Uno de los responsables es el consumidor. ¿Por qué? Porque justamente tiene la obligación, ¿sí?, de informarse, ¿sí? Ahí yo tomé una de las palabras que dijo Juan, que es el esfuerzo de todos, ¿sí? Dice esfuerzo de todos, eh, significa que la responsabilidad de todos a la hora de ejercer el derecho como consumidores. Porque si yo defiendo, no solamente estoy defendiendo, estoy ganando un beneficio para mí, sino para el resto de la comunidad, porque lo que no quieren las empresas, así como gastan millones de pesos en publicidad, lo que no quieren las empresas es la publicidad negativa que se da por el boca a boca o por las sanciones que ponen las oficinas de defensa del consumidor del país, por ejemplo la nuestra acá en Chubut, en Trelew, que son las difusiones en los medios o aparte de la económica, que es la que menos le importa, sino que la denuncia a través de los medios. Por dar un ejemplo, y con esto ya cierro, a Chango Más no le hizo ninguna gracia que saliera por todos los medios del país que la Oficina de Defensa del Consumidor de Trelew le había aplicado una multa de 1,5 millones de pesos por no respetar los precios. Cuidado, ¿sí? Bueno, la de ley da para hablar muchísimo, pero no me quiero extender más y bueno, agradecer a todos. Bueno, muchísimas gracias, excelente. La verdad que son todos temas que dan para muchísimo más, obviamente. Bueno, lamentablemente, sobre todo también con la modalidad tenemos esta limitación también del intercambio. Los invito, y las invito a realizar, ya sea por medio del chat o si no, levantando la mano virtual, digamos, ahí al lado de participantes, que ustedes lo tienen en el margen inferior derecho, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Por lo pronto, mientras estaban hablando, ya habían dejado una consulta para Juan Manuel, que le hizo Paola Sicarone, que consulta si hay antecedentes en Chubut o en la región de experiencias de participación en plusvalía similares a las que se describieron. Bueno, ahí me escuchan. Sí. Bueno, en Chubut, en realidad, hay un documento, ustedes pueden ver, sobre todo unas primeras cosas que hubo, fue el documento que se llama Estrategia de Desarrollo Integral para Puerto Madryn, que es del CIPEC. Lo pueden encontrar ahí, es un centro de implementación de políticas públicas, nuclea seguramente algunos de los que están acá quizás hasta participen. Bueno, ellos tienen un documento en donde trabajan este tema. Yo, hasta donde sé, entiendo que hubo proyectos de ordenanza que estaban involucrados en estas temáticas, pero no podría aseverar que llegaron a buen puerto. Y después en Comodoro Rivadavia, el año pasado también se reglamentó de alguna manera, entre comillas, una ordenanza bastante cuestionada que tiene que ver con los barrios privados y barrios cerrados. Y bueno, y ahí hay un artículo en donde incluso se nombra la recuperación de plusvalía, porque justamente tiene que ver con la proliferación de desarrollos urbanos y el municipio quedaba muy retrasado en función de la obra pública que podía llevar adelante. Bueno, ante la necesidad suceden dos cosas, ¿no? Por un lado hay sectores que acumulan muchísimo capital y al mismo tiempo tierras y tienen poder de lobby, por lo tanto
estas normas a veces no son fáciles de llevar adelante, pero siempre hay intersticios en donde pueden ingresar. Y por el otro lado hay sectores que están muy desfavorecidos en cuanto a la obra pública. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que ver es que generalmente en la provincia de Chubut tenemos muy pocos mecanismos, además de las transferencias del Estado provincial, nacional, y las recaudaciones impositivas de los municipios o de los créditos que acceden los municipios y las provincias para ejecutar obra pública. Lo que creo que, para cerrar así la pregunta, ¿no? Lo que creo que por ahí tenemos que pensar es que es una provincia que convoca muchísimos ingresos a partir del bolsillo de los ciudadanos, que esos ingresos muchas veces están invertidos en tierras, en diferentes lugares de la provincia, y que hay maneras o hay mecanismos que podemos sondear para recuperar parte de esos ingresos y cruzarlos en el beneficio de obra pública para los sectores que en virtud muchas veces más lo necesitan. O para aprovechar esa inyección de dinero que viene de la industria privada, de empresas privadas, en grandes sectores urbanos, para favorecer obra pública. Porque a veces eso es desviado, o esos dineros se pierden en otros tipos de gastos, y bueno, hay mecanismos que permitirían, como este, poder apropiarse. Porque la palabra es esa, es apropiarse parte de la ganancia o parte de los beneficios que genera la obra pública en el suelo. Perfecto. Ahora les voy a pasar el número paso el número de la ordenanza que dije de Comodoro Rivadavia por el chat. Perfecto. que la Y tengan. también te pidieron Bueno. por el chat que pases el link del instituto del que hablé. Le Lo vamos pasé, a pero ahí lo paso otra vez. bueno, ahí le vamos a habilitar el micrófono a Viviana, que le quiera hacer una consulta al Jaur. Viviana, ya podés habilitar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Quiero hacer una consulta. Primero, Raúl, felicitarlos porque sé positivamente por varios comentarios que me han llegado del funcionamiento y la jerarquía que tiene la Oficina de Defensa del Consumidor acá en Trelew. Después, por otro lado, hablabas un poco de lo que eran los empleados públicos y los reclamos que te han llegado. Nosotros particularmente lo que nos está sucediendo en la provincia es que vamos con 2/3 sueldos de retraso más la deuda del SAC, del sueldo anual complementario del mes de junio, que todavía no nos han pagado. La cuestión es, no es mi caso particular, pero sí es un caso más bien general dentro de lo que es la administración. Hay muchos agentes que tienen tarjetas 365 o tarjetas con la institución. Todos sabemos, los que vivimos en nuestra provincia, que el Banco de la Provincia del Chubut, el gobierno provincial tiene el 51% de las acciones del banco, por lo tanto es un socio mayoritario, pero el Banco Provincia hace refinanciaciones por los pagos retrasados de los empleados públicos, te refinancia. En el caso de un préstamo, vos sacás un préstamo, vos ya tenés un interés punitorio de ese préstamo que vas a sacar, y al retraso de los sueldos, si el banco te refinancia, vuelve a agregarte otro interés sobre esa financiación. Mi consulta es, respecto, si han tenido de este tipo de reclamos y cuál es la posición que hay, porque la verdad es que te cobran si te financias, vos sacás un préstamo claramente porque vos lo vas a financiar, pero tu empleador, que es la provincia, no está pagando los sueldos, es más, tiene un retraso importante, 2/3 sueldos, y el banco, que es el que te paga, que obligatoriamente vos cobrás a través del Banco de la Provincia del Chubut, por una mesa te dice no te puedo pagar porque a mí no me están acreditando tu sueldo. Y por la otra ventanilla te está cobrando el interés porque vos no estás pagando. ¿Se entiende?
Sí, bueno, ahí es un tema muy complicado el tema de las tarjetas y de los préstamos. Lo que la gente que tiene banco del Chubut, por lo menos, vamos a ver el lado positivo, por lo menos puede refinanciarlo. ¿Sí? Con lo que, la gente por ejemplo, aquellos que tienen banco, con el banco HBC, por dar un ejemplo, Banco Río, ese periodo de gracia o esa posibilidad de contemplación que tiene Banco Chubut no lo tiene. Lo que se ha hablado es que el banco se tiene que enmarcar bajo normativas de comercio que es de nación, ¿sí? Y mucho juego para dar para la financiación, más de lo que puede hacer, no. Y nosotros de Defensa del Consumidor tampoco, porque la realidad es que la persona está incumpliendo el pago. La realidad es eso. No, el punto es que es por culpa de otra. Es una situación muy delicada la que se está viviendo con el tema de las tarjetas. Hay un gran endeudamiento en la provincia del Chubut de las personas. La verdad que es muy complicado y hay que ver la situación en la oficina. Lo que sí se trata es de ver la situación en particular, ¿sí? De cada uno, porque las deudas de unas personas, porque hay gente que es la primera vez que tiene deuda, que venía al día, y hay otras que ya venían con un arrastre de 2 o 3 años. Entonces, hay que ver las situaciones particulares en este caso. La verdad es que en ese sentido es muy complejo. Bueno, muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Yo no veo que hayan levantado la mano acá por el chat, digamos, con la herramienta del chat, pero si quieren nos hacen una señal. Bueno, creo que no, todos los demás están con la cámara apagada. Bueno, para finalizar, en lo personal y en representación del ICES, quiero darle muchísimas gracias a los 3 docentes de la clase de hoy. La verdad que ha sido una clase sumamente interesante, muy ilustrativa e informativa sobre todo. Agradecerles a ustedes, a los participantes, a los y a las participantes, como les dije al principio, por estar hoy y por haber llegado hasta esta instancia. Todavía nos falta un poquito más. Sí, ahí Viviana, y sí, la verdad que fue duro y pesado para todos. Nos falta un trechito más, que es ya la parte del trabajo final, que prometo este fin de semana ponerme al día con el tema de las correcciones y estar en contacto con ustedes a más tardar el lunes, martes de la semana que viene. Y bueno, y ya prontamente estaremos dándoles información sobre el cuándo y el cómo haremos el cierre formal con los certificados y demás. Yo ahora le voy a dar la palabra a Nadia, que los quiere saludar, también en representación de la Fundación Konrad Adenauer. Así que, Nadia, tenés la palabra. Muchas gracias, Vicky. Bueno, quería en primer lugar agradecerles a los docentes. Desde la Fundación Adenauer nos apoyamos un montón en ustedes, esta parte local es realmente importante. Quería agradecerles por estos temas, la verdad que los 3 temas son vitales, son muy centrales, y creo que todo político necesita tener conocimiento de los 3. Sinceramente yo no era partidaria de unir estos 3 temas en una sola clase, pero bueno, nos llevó así la dinámica que pudimos conseguir este año, y así que les agradezco
particularmente, además de su exposición y de la importancia de los temas que trabajan, que hayan sabido acomodarse para poder en este transcurso de las 2 horas que tuvimos, poder exponer los 3 sus temas, y creo que salió muy bien. Les lo felicito especialmente también a todos los alumnos que transcurrieron este año tan particular con la constancia para estar hoy acá. Fue un trecho largo, muy, muy intenso, y espero que enriquecedor para cada uno de ustedes, y por medio de ustedes para nuestro país, para sus provincias, sus localidades, que esta formación realmente sirva para que podamos mejorar en cada uno lo que nos toca. Y bueno, con esta última clase cumplimentamos la totalidad de horas que conforman el diplomado, quedando pendiente, por supuesto, el trabajo y el trabajo en la plataforma. Sepan, ya lo adelantamos, pero que nosotros, si bien siempre quisimos que fuera en la totalidad presencial, seguimos con la intención de poder reunirnos presencialmente todos para esta entrega de diplomas, que va a ser el año que viene. Este año ya sabemos que no va a poder ser. Ustedes igual van a tener sus diplomas digitales antes, pero para hacer un evento formal en el que nos encontremos y celebremos este transcurso, todo este trayecto que ustedes lograron. Y finalmente agradecerle a todas las partes que hicieron esto posible, pero bueno, muy particularmente a Lices en su coordinación académica, con quienes desarrollamos este diplomado hace muchos años, que logramos llevarlo por todo el país, y del cual hoy ustedes son parte. Así que nuevamente agradecerles a todos, felicitarlos, a los docentes, esperamos seguir en contacto, y bueno, fuerzas con lo que queda del trabajo en la plataforma y del trabajo final. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Sí, Maribel, ahí veo que estás haciendo señal, ahí te habilito el micrófono. Buenas noches. Hola, ¿Sabes qué quiero consultar? Porque a mí no me ha llegado ni al mail y no sé cómo acceder a la segunda parte del trabajo. No tengo las consignas. Bueno, ahora para no consumir el tiempo, ahora cuando termine yo te envío el link del formulario por mail. Respecto de eso también, perdón, ahí alguien me preguntaba, solamente cortito, respecto al trabajo final, acuérdense, es un formulario que tienen que completar, que dice segunda entrega final, que se los voy a mandar, bueno, ahora a Maribel, como decía, y la fecha límite que tienen para entregar ese formulario es el 31 de octubre, ¿sí? En el mientras tanto, por mail pueden hacer todas las consultas que deseen o que necesiten, ¿sí? Ahora, Maribel, entonces te mando eso. Perdón, Vicky. No sé, Pablo, si vos lo ibas a decir, pero me parece importante comentarles a todos que el senador Luenzo estuvo intentando toda la jornada poder conectarse sin lograrlo, así que bueno, ustedes saben, él estuvo en todos los encuentros, excepto creo que en uno que también pudo conectarse al final nada más. Está presente, está acá, nos estuvo siguiendo con el celular por medio de Pablo, pero bueno, sepan que también él les manda sus saludos. Sí, muchas gracias, Nadia. Y ahora sí, para finalizar, le habilitamos a Pablo y yo termino. Bueno, gracias Vicky, gracias Nadia. En nombre de ACEP, agradecerle a todos y seguramente, como dijo Victoria, pronto nos vamos a estar enterando todos cómo va a ser la modalidad para el cierre del diplomado, y ahí acompañando también las palabras de Nadia, ya nos podremos encontrar personalmente, conocernos, recibir los diplomas reales, físicos, y a su vez entregarle también el material que teníamos pensado entregarle al inicio de todo este diplomado. Así que bueno, un abrazo fraternal a todos y nos estaremos viendo pronto. Y un abrazo fuerte de Alfredo, que pobre me mandaba la captura de pantalla que no se podía conectar. Y yo decía, bueno, seguí conectándose, intentar, capaz que al final te puedes contactar, y no, fue imposible. Así que de nuevo, gracias a todos y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias.
Nos vemos pronto. Yo lo que, Raúl, ¿sí querías decir sí, algo? no, sí, lo que quería agradecer que se fueron ahí, el acompañamiento de Pablo y de Jazmín, la verdad que han sido muy importantes en lo que es en lo que es el trayecto y en la parte de exposición. Pero bueno, Es, no alcancé a es decir. así. No, bueno, pero todavía hay gente, y de hecho creo que está Jazmín por ahí, que yo también le quiero agradecer también por su excelente coordinación. Sí, la verdad que es de destacar. Sí. Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Chao, chao. Chao, chao.